Saludo fraterno de paz y bien. Voy a realizar el video de la predicación de la palabra de Dios, de la preparación remota. El texto que voy a utilizar está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 39. Del Evangelio según San Lucas. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con un hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, y a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos el texto de la Anunciación para la preparación remota. Hay varios elementos dentro del texto que me llaman mucho la atención. Cómo María logró decir sí al plan de Dios, sí a la voluntad de Dios. Cómo ella se puso de rodillas y dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La palabra ángel significa mensajero, y María escuchó la voz de Dios a través del ángel y dijo sí al plan de Dios. Para esta preparación remota al matrimonio también debemos decir sí al plan de Dios. Nosotros los matrimonios están llamados a vivir en santidad, a ser lugares donde se viva el Evangelio, y a los niños se les debe catequizar desde muy pequeños para que entiendan que todos tenemos un llamado a la santidad. El llamado a la santidad está todo para todo ser humano, tanto para la vida consagrada como para la vida del matrimonio. Todos desde muy pequeños debemos empezar a hacer este discernimiento y pedirle al Espíritu Santo que nos dé su gracia para saber cuál es el llamado que Dios nos da. El sacramento del matrimonio es un sacramento muy hermoso, en donde dos se consagran a Dios y le consagran a Dios ese amor tan grande que se sienten el uno por el otro. La vida consagrada también es una gracia, es un don, y Dios nos llama a cada uno a la santidad desde nuestra vocación, desde nuestro llamado. Por eso es importante que los papás eduquen a los niños en la fe, les enseñen que el matrimonio también es un don, es un regalo, es una gracia, que a través de ella también vivimos la santidad. También un llamado a la pureza de corazón, a vivir en santidad, a cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a amarse, a guardarse para Dios y para sus parejas, y Dios los llama a ese estilo de vida. La vida de fe es una vida muy importante, cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida interior, llenarnos de cada día de Dios, de una vida en oración, de los sacramentos, el don, la gracia del bautismo, recibir al Espíritu Santo, la Santa, también el sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación, ya después llegar al sacramento de la confirmación, y ya pues hacer una opción o por optar por el sacramento del matrimonio, o optar por el sacramento de la vida consagrada, de cómo consagrarnos a Dios, de ser sacerdotes, aunque pues ya lo sabemos que desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. La preparación remota es algo que debemos hacer durante toda la vida. Debemos pedirle al Espíritu Santo la sabiduría y el discernimiento para saber si Dios nos llama a ese hermoso sacramento del matrimonio. Y amándonos, cuidándonos, creciendo en la fe,
sabiendo que el matrimonio es un don y es un regalo de Dios para todos sus hijos. Y Dios nos hace ese llamado tan hermoso, pues para cada día vivir en gracia, en santidad, amándonos, cuidándonos. Los papás pues están llamados a dar ejemplo vivo de estas palabras, ¿sí? Que oren en familia, oren en las noches, siempre son los primeros educadores en la fe. Los padres de familia son las primeras iglesias domésticas dentro de los matrimonios. Por eso es importante que los eduquen en la fe, que les enseñen a orar, que les enseñen los valores cristianos, las virtudes, la vida de gracia, que siempre estén permanentemente yendo a la Eucaristía, escuchando la palabra de Dios, creciendo cada vez en su vida espiritual. Cuando nosotros hacemos esa invitación de la vida espiritual en una persona, sembramos un tesoro, porque es el mejor tesoro que podemos realizar. Y así el niño va a comenzar a hacer su discernimiento, a tener una vida espiritual, a saber que si Dios lo llama a tener una pareja, a querer poder consagrar a Dios ese amor y ese cariño que siente por esta persona, en purificar, vivir en santidad, que le consagren ese amor, que aprendan a orar juntos, que se aprendan a respetar, que se cuiden, que sepan que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que pues somos creación de Él y que todos estamos llamados a también a ser ángeles, a ser mensajeros de Dios. Entonces que el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María nos ayuden a cada día comprender que el sacramento del matrimonio es un tesoro. Y así como, pues, no como el texto que escogí, pero la Sagrada Familia de Nazaret, San José, la Santísima Virgen María, el niño, San José cuidando esos dos tesoros que Dios le dio, siendo obediente a la palabra de Dios, siendo un hombre puro, casto, un hombre que dijo sí siempre a la voluntad de Dios y cuidó de la Santísima Virgen María, al niño Jesús, que eran esos dos tesoros que se les encargó. Entonces por eso es indispensable que todas las familias, las parejas, eduquen a sus hijos en la fe, les enseñen la palabra de Dios, que cada día vivan una vida espiritual más profunda, que aprendan cada vez qué significa el sacramento del matrimonio, que no hay que tener miedo a este sacramento tan hermoso, que es una gracia, es una bendición y que pues realmente lo que hace es santificar el hogar, y ese es un llamado a la santidad. No solo pues estamos llamados a la santidad los consagrados, los religiosos, los sacerdotes, también los matrimonios, y estamos llamados a la santidad a través de un matrimonio en santidad, a través de unos hijos santos, de unas personas de unos hijos que quieran hacer la voluntad de Dios, que amen, que sirvan, que sean humildes, que sean pequeños, pero con el ejemplo de estos esposos que se entregan, que se donan por sus hijos, que los forman cada día en la fe, que quieren siempre lo mejor para ellos. Y eso es lo mejor, va dentro de lo más importante, es la vida espiritual, la vida de gracia, el saber qué es el sacramento del matrimonio, ir formando a sus hijos en la fe, sabiendo que este es un sacramento también muy hermoso y muy especial, y que en los que nos podemos planificar y podemos vivir en santidad. Y asimismo los padres de familia están invitados a ser esos testigos del amor de Dios. Esa palabra mártir es una palabra, en griego significa testigo, y están llamados a ser testigos de ese amor a Dios que se tienen el uno al otro, siendo fieles, respetándose, amándose, cuidándose. El querido Papa Francisco les daba un consejo muy hermoso a las parejas, y era que en algún momento podían disgustarse, pero lo importante al terminar el día era que siempre se pidiesen perdón. Entonces eso es algo muy importante, el orar juntos con sus hijos, el habituarlos a encontrarse con la palabra de Dios, que Cristo nos habla, pedir siempre el Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría, ese discernimiento para siempre qué debemos hacer. Entonces la preparación remota es una invitación al matrimonio, es una invitación a vivir en santidad, en consagrar a Dios ese amor, ese cariño, en educar cada día a sus hijos en la fe, en vivir en gracia, en comunión, en santidad, en llenarnos cada día de ese amor a Dios y decir sí a la voluntad de Dios, como se lo dijo la Santísima Virgen María, como lo dijo San José también en esa hermosa familia de Nazaret, y como ese hermoso niño lleno de sabiduría que siempre dijo sí al plan de Dios, que siempre quiere que las familias vivan unidas, que se llenen del Espíritu Santo, que vivan amándose, respetándose, perdonándose, y cada día no se dejen vencer por las tribulaciones, sino al contrario, con la gracia del amor y la fuerza del Espíritu Santo puedan vencer todo aquello. Entonces, un saludo fraterno, muchas bendiciones. Este es un pequeño
Mensaje sobre la preparación remota al matrimonio. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el rostro hacia ustedes, les conceda su amor y su paz. Dios les bendiga en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones.